El día de hoy el presidente de la República empezó prácticamente con una frase: 10 de junio no se olvida. Y efectivamente estamos a 50 años del halconazo, de la agresión de las fuerzas del Estado mexicano en contra de jóvenes que fueron asesinados en una gran marcha que se hizo, que iba a partir, o que partió más bien, del casco de Santo Tomás e iba a llegar al Monumento a la Revolución. Es muy conocido que en la ribera de San Cosme, donde iba la vanguardia de la marcha, pues ahí aparecen en múltiples fotografías los halcones, que fueron grupos de choque paramilitares preparados por el gobierno de la Ciudad de México, que agredieron con metralletas, con palos, con todo lo que estuvo a su alcance a la manifestación pacífica de estudiantes. Pero no solamente fue en la vanguardia de la marcha, también fue en la retaguardia, o sea, fue en varios puntos donde se agredió con metralletas a los jóvenes estudiantes. Cayeron muchos de ellos. No se tiene una cuenta exacta, pero hubo un número importante de jóvenes estudiantes asesinados por fuerzas, repito, entrenadas para eso precisamente. Hoy el presidente de la República, pues como titular del Ejecutivo, ofreció una disculpa a todos los familiares de los compañeros estudiantes que fallecieron ese día. Ese día nos tocó estar en esa movilización y también vimos efectivamente la agresión que hubo y el asesinato de estudiantes inermes, propiciada precisamente por un sector de las fuerzas del gobierno. Es un tema que todavía se debe investigar a 50 años del mismo, pero aquí no hay impunidad. Entonces el presidente de la República ofreció una disculpa a los familiares como jefe de Estado y además un abrazo pues fraternal a todos los familiares de los que perdieron algún ser querido, algún estudiante en esa movilización del 10 de junio. También el presidente reiteró que este gobierno nunca va a dar la orden o la indicación a las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho en otras ocasiones, y a nadie para que reprima a nadie que proteste, incluso en contra del gobierno, evidentemente. Es un cambio radicalmente, pero fíjense cuánto tardó, 50 años. Me viene a la memoria también que el 2 de octubre de 1968 también hubo una represión donde murieron ahí sí más de 400 estudiantes y personas que asistieron a la manifestación en Tlatelolco. Pero también exactamente en el 50 aniversario de ese asesinato contra estudiantes, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando tomó posesión como jefa de gobierno de la Ciudad de México el 5 de diciembre del 2018, repito, a 50 años, en su toma de protesta, ella pronunció una frase que no se nos va a olvidar a ninguno de los que también estuvimos el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, porque era una de las demandas sentidas de los estudiantes de ese tiempo: la desaparición del cuerpo de granaderos como órgano represor del Estado. Y el día que la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, tomó protesta, el primer día que lo hizo, decretó la desaparición del cuerpo de granaderos. Eso es muy importante. Algunos tienen memoria corta, pero ese hecho tan relevante y significativo que planteó la doctora Claudia Sheinbaum vibró mucho en los corazones de miles y millones de mexicanos que tenemos grabado ese día tremendo para la historia de nuestra patria. Bueno, pues hoy, repito, la cosa es totalmente diferente y el presidente hizo alusión a este hecho, al respeto de las libertades, a no ordenar nunca la represión contra los manifestantes, y ha sido congruente y será siendo congruente con esa posición. No podíamos dejar pasar de lado esta fecha tan memorable, tan sentida para millones de mexicanos. En otro orden de cosas, como resultado de las elecciones, aquí a veces se dice, por ejemplo, hay una frase que a veces la gente vota por sus verdugos. Bueno, no es exactamente en el contexto que lo voy a decir, pero vale la pena recordar lo siguiente. En el caso de la Ciudad de México, un sector importante
de las personas que viven en lo que fueron zonas de clase media, que ahora ya no lo son, y también en las personas que viven en zonas de clase media, media baja, media alta, incluso algunas más allá de clase media, votaron de manera muy importante por las propuestas del grupo Va por México, o sea, van por el dinero de México, por esa alianza integrada por el PAN, PRI y PRD. Pero se notó en colonias, por ejemplo, como Polanco, Lomas de Chapultepec, las zonas más de mayor plusvalía en el país. En el caso de la Ciudad de México, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, por ejemplo. Pero fíjense nada más, este tema es muy relevante. Lo explicó el presidente, yo diría de manera magistral. Estos sectores, teóricamente, son los sectores más pudientes del país. Son los que, por ejemplo, cuando iban a hacer alguna construcción de algún edificio, alguna casa, pues siempre daban un moche. Ahora no han dado moches, fíjense, y sobre todo en estas delegaciones, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, entre otras. Son las personas, por ejemplo, que tienen, o una de las zonas más donde viven personas que sus ingresos económicos son elevados, muy importantes, pero no recordaron que durante este gobierno el presidente ha sido muy congruente en que dijo: no se van a incrementar los impuestos, no va a haber nuevos impuestos, e incluso, a diferencia de una tendencia internacional de que deben pagar más impuestos los que más tienen, más impuestos los más ricos, como se ha aplicado ya en algunos países, en México el propio presidente ha dicho, y es compromiso de él, no se van a crear nuevos impuestos, ni se van a cobrar impuestos específicos para las clases más pudientes del país. Fíjense bien. Sin embargo, eso no lo tomaron en cuenta, y desde el punto de vista económico, estos sectores han sido beneficiados, repito, porque ya no dan moches, por un lado, y por otro lado, porque no ha habido nuevos impuestos ni aumento de impuestos, que ellos, si fuera así, debieran pagar más. En segundo lugar, también algunos de ellos son empresarios, grandes empresarios, medianos empresarios, comerciantes, pero no tomaron en cuenta igual que en este gobierno, en los 2 años y medio que lleva el gobierno, no ha habido devaluación. Es decir, no nos pasó, por ejemplo, en la transición entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que se cometió, entre comillas, el llamado error de diciembre. No, con este gobierno que encabeza el presidente de la República, que ellos llaman populista, no ha habido eso tampoco. No tomaron en cuenta también que el peso se ha apreciado con respecto al dólar. Es la moneda que más se ha apreciado a nivel internacional con respecto al dólar, dijo el presidente, hasta en un 3%, que también evidentemente favorece a estos sectores. Tampoco tomaron en cuenta que en el país ha habido una inflación controlada o estable. No tomaron en cuenta eso. Entonces, si desde el punto de vista económico a los sectores más pudientes del país les ha beneficiado también la llegada al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y si a eso le agregamos que también estos sectores son beneficiarios del Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Estados Unidos, México y Canadá, entonces, ¿por qué llamaron a votar por los partidos de la derecha? Y ellos mismos se movilizaron a votar por los partidos de la derecha. Bueno, yo la explicación que veo a esto es que no es una cuestión desde el punto de vista económico, porque han sido muy beneficiados. Igual con los programas del gobierno, se han beneficiado los grandes centros comerciales. Tan solo Walmart en plena pandemia tuvo un 8% más de ventas en el año 2020 que en el 2019. ¿Por qué? Porque había, a través de los programas sociales, mayor poder de compra de los sectores más desprotegidos de nuestro país. Se refleja en Walmart, pero así son en otras tiendas o en otros comercios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué tanto ataque al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador si ellos también se han beneficiado de este gobierno? La única explicación que encontramos es que
no es el factor económico, del cual, repito, han sido beneficiarios, sino es el factor ideológico. Es decir, hay una lucha ideológica muy intensa y entonces cuando le hablan a la gente de que con el gobierno de López Obrador nos lleva al comunismo, nos quiere venezolanizar, etcétera, echaron a andar un aparato ideológico fuerte que sí prendió en algunos sectores, pero en las propias regiones, repito, N veces donde ellos han sido beneficiados. Entonces, ¿cuál fue el tema? El presidente de la República, entre una de las cuestiones que planteó hoy, dice que muchas veces el nivel educativo, porque además durante 40 años prácticamente el grueso de los programas educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, más la literatura, fue permeada por todo el modelo neoliberal, entonces ya se crearon prejuicios incluso en los sectores de nivel educativo más alto, porque fueron educados con las tesis del modelo neoliberal. Entonces dice él que a veces en algunas personas que tienen un nivel educativo más alto, también hay una mentalidad con más prejuicios que efectivamente se generaron sobre todo en el periodo neoliberal. Porque también algunos sectores que se dicen ilustrados o de clases medias hicieron lo mismo, o sea, oponerse a este gobierno, acusándolo de populista sobre todo o de paternalista, pero esencialmente, digo yo, es por la cuestión de la mentalidad, por la cuestión de orden ideológico. Además, apelaron también a la conciencia o a los sentimientos religiosos de varios de estos sectores que hemos mencionado. Entonces, repito, si analizamos estrictamente desde el punto de vista económico, es más, el presidente hoy leyó una parte del manifiesto del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, donde en una parte del texto plantea en aquel momento los Flores Magón que se requería un gobierno que permitiera elevar el nivel de vida de los sectores más desprotegidos, de tal manera que, por ejemplo, si hoy una persona duerme en un petate, pero se le da un salario mayor, tendrá oportunidad de adquirir ya otra ropa, de adquirir además calzado si hoy está descalza, y el adquirir un calzado que hoy no tiene, al tener ingresos mayor, permitirá también que las empresas o las industrias que se dedican a la producción del calzado tengan la posibilidad de vender más calzado porque hay más recursos económicos. Y los que hoy duermen en un tapete, mañana podrán dormir en una cama. Y entonces los que se dedican a la industria de la producción de camas, pues también verán incrementados sus ingresos. Es una cuestión de orden lógico. Si hay más recursos económicos para los más desprotegidos, hay más poder de compra y las empresas, las industrias, pues también tendrán mayores ingresos y mayores ganancias. Esto que leyó el presidente de la República, yo entiendo que lo pone a colación precisamente para que aquellos que todavía están en contra de la frase que él sostuvo, y así lo dijo desde hace 17 años, de que por el bien de todos primero los pobres, pero fíjense bien lo que dice, por el bien de todos, incluyendo a los sectores más acomodados, por el bien de todos primero los pobres, debe hacerse un esfuerzo precisamente como lo establecía el manifiesto del Partido Liberal. Y hablando de eso me viene a la mente una tesis parecida que llevó a la práctica un gran pensador humanista y además un gran empresario que fue Roberto Owen. Roberto Owen era un empresario textil en Inglaterra y entonces observaba que en general en todas las empresas textiles los obreros trabajaban 10 horas, 12 horas o más. Las condiciones de vida de esos obreros eran muy, como hoy en algunos países, eran muy inhumanas. Y entonces la mayor parte de estos obreros no eran personas que sabían leer ni escribir. Y algunos de ellos a veces por las circunstancias pues utilizaban parte de los exiguos recursos que tenían pues para tomar. Entonces Roberto Owen, repito, un empresario inglés, tuvo la idea humanista de primero estimular a los trabajadores que aprendieran a leer y escribir, les aumentaría el salario. Luego los trabajadores que dejaran de tomar también les aumentaría el salario.
Él tenía como un código de colores. Color azul al que ya no tome, color rojo, por decir algo, al que ya sepa leer y escribir. Y además dijo que la jornada laboral se reduciría, se crearon estancias infantiles para los hijos de los trabajadores y las facilidades para que estos aprendieran a leer y escribir. ¿Qué es lo que pasó en su empresa? Pues que la productividad incrementó, porque no es lo mismo que el trabajador esté en una situación permanente de disgusto, de enojo, de odio incluso, contra las condiciones de sobreexplotación a que los sometían los empresarios textileros, a que tengan una posibilidad también de superarse y un mejor nivel de vida. Bueno, esa idea que planteó Roberto Owen, que además suena lógica, no fue compartida por otros, a pesar, repito, de que aumentaron sus ganancias comparativamente con otras empresas. Lo corrieron de Inglaterra, no querían que cundiera el mal ejemplo. Fue a Estados Unidos y pasó lo mismo. Bueno, lo que en el fondo se está planteando es una política más humanista de elevar el nivel de vida y las condiciones materiales de los trabajadores. Bueno, algo parecido, aunque sobre otra base, es lo que planteaba el manifiesto del Partido Liberal, y algo parecido, pero sobre una base distinta, es lo que plantea el presidente de la República. Por el bien de todos, primero los pobres. En el caso de Roberto Owen, algunos pensaban que esa era la vía para crear una sociedad más humana y más justa. Algunos lo catalogan dentro del cúmulo de pensadores que son llamados socialistas utópicos, porque por esa vía decían, pues no se va a lograr convencer a los grandes explotadores ni se va a conmover su corazón. Bueno, pero es una posibilidad. Entonces, lo que está planteando el licenciado López Obrador se inscribe también en una corriente del pensamiento humanista, que además, de manera lógica, como él lo expresó en la mañana, y que fue una gran cátedra, beneficia a todos. Pero aquí el pensamiento individualista, egoísta, que se gestó, se fortaleció, se desarrolló durante el periodo neoliberal, nubla la razón y nubla la visión de muchos de los empresarios. Al grado, repito, que llegan a prevalecer los prejuicios y a pesar de que este gobierno ha trabajado para todos los mexicanos, pues miren, no se entiende ni siquiera los beneficios que ha obtenido sectores de los grandes empresarios y de sectores de la burguesía alta del país. No nada más es el pueblo. El presidente también señaló que él está en contra de esa tesis de que si llueve arriba, gotea abajo, porque los de abajo no necesitan recibir migajas. O sea, aquí es al revés. Si les va bien a los de abajo, también les va bien a los de arriba, como se ha demostrado con las políticas que está implementando el presidente de la República. Pero entonces el tema no es económico, el tema es ideológico. Y eso quiere decir que el presidente de la República también tiene gran razón cuando habla de que se debe llevar a cabo una gran revolución de las conciencias. Y desde mi punto de vista, esa revolución de las conciencias, como ya lo hemos dicho varias veces, pero ojalá esta idea se internalice en la mayor parte de los ciudadanos, es que esta revolución de las conciencias tiene tres aspectos. Una es la revolución ideológica, porque quien gana la batalla de las ideas puede ganar todo. Entonces, en este caso, estos grupos de la derecha, ligados, digamos, a los políticos corruptos, a los periodistas vendidos o alquilados, como dijo el presidente, a los traficantes de influencias, a los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, han creado un aparato ideológico que difunden a través de la mayor parte de los medios de comunicación y llega a nublar la visión o la vista de sectores ilustrados, entre comillas, o sectores de la pequeña burguesía, de la mediana burguesía, incluso de la gran burguesía. Aquí lo que se impone en este momento, después de lo que el presidente ya explicó, que de 15 gubernaturas se triunfó en 11 y que con las 6 que se tienen actualmente, donde gobierna Morena o partidos aliados de Morena, vamos a tener 17 gubernaturas, que es la mayoría de los estados de la República. Y por otro lado, no se logró el objetivo que plantearon los partidos del grupo Va por México, Va por el Dinero de México,
ni lo que dijo Claudio X González, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados van a seguir teniendo mayoría simple, es decir, 50% más uno, y con eso se va a poder aprobar el presupuesto sin que los grupos de la derecha destinen recursos multimillonarios para, como era antes, engordar los bolsillos de las grandes empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional. Es más, lo que no se tiene en el momento actual con esta legislatura, ni se va a tener en la siguiente, es la mayoría calificada, que son 2/3 partes de la votación, para poder hacer reformas constitucionales. No obstante eso, el presidente de la República hoy dijo, no obstante, vamos a enviar iniciativas de ley que sirvan para beneficio del pueblo y de la nación mexicana. Y ya estará en la conciencia de estos diputados de la coalición Va por México, Va por el Dinero de México, si votan o no votan a favor de medidas que beneficien al pueblo de México y a la nación mexicana. Repito, y el presidente lo dijo, no tenemos mayoría calificada, pero vamos a seguir enviando las iniciativas de modificación a la Constitución que sean necesarias, y ya cada quien definirá su camino. Y hay algunos diputados que llegan por los partidos que comentamos. El presidente no dijo que llegan por estos partidos, pero dijo hay algunos diputados que no están ahí para representar los intereses del pueblo, están ahí para representar los intereses creados de los que ya dijimos, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos o alquilados, el llamado círculo rojo, que tiene, eso sí, un aparato de difusión, de comunicación a través de la mayor parte de los medios convencionales de comunicación muy afinado, pues contra ellos es la lucha, y la lucha, repito y concluyo, esencialmente es de carácter ideológico. Entonces lo que tenemos que hacer es una gran revolución ideológica, y en esa lucha estamos, y quien gana la batalla de las ideas, gana todo. Ya se vio ahora parcialmente en estas elecciones. Entonces nosotros tenemos que definir el camino. Dijo ayer el presidente, en política es cuestión también de definiciones. O estamos con la tesis, por el bien de todos, primero los pobres, o estamos en las tesis viejas del periodo neoliberal, donde lo que priva es el egoísmo, el individualismo y el quítate tú para ponerme yo, y en consecuencia priva la corrupción. Pues cada quien define su camino. O estamos con la 4T que encabeza el presidente de la República, o estamos en contra de los intereses vitales de nuestro pueblo y de la nación mexicana.